Amados hermanos, buenas tardes. Les saludamos en el amor del Señor. Amén. En este día viernes en que vamos a iniciar la reunión. Y amados hermanos, les saludamos y bendecimos sus vidas, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Amados hermanos, vamos a la palabra que dice que está en Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor porque Él permite, mi Dios, que podemos estar en este lugar, Señor. A través, Señor, de un celular, mi Dios, que no podemos estar juntos, Señor, porque las condiciones no lo permiten, Padre amado. Pero sabemos que tú, Señor, nos unes, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias te damos por cada hermano reunido, Señor, en su hogar, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, por nuestro pastor, Señor, que nos trae muchas veces la palabra, Señor. Gracias por los Señor, los que coordinan, Padre amado. Gracias por los músicos, Señor. Gracias por los coordinadores, Señor. Por los diferentes ministerios, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos alimenta cada día, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, sabemos que hay mucha necesidad, que hay muchos hermanos que están enfermos, que están pasando por angustia, por enfermedades. Sabemos que estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Pero tú, Señor, tienes el poder para que muchas veces, Señor, no decaigamos, Señor. No nos entibiemos, Padre. Sino solamente tú estás en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Controles nuestras vidas, Señor. Nos ayudes cada día a salir adelante, Señor, en los momentos difíciles, Señor. Ahora, hermano, voy a pedir a mi esposa que ella ore por las peticiones, por los hermanos que están enfermos, que están postrados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amado hermano. Buenas tardes. Le damos gracias a Dios primeramente porque podemos reunirnos por este medio, agradeciendo a Dios que está todo bajo el control de Él. Amén. Él sabrá cuándo un día podremos volver a vernos, poder juntarnos nuevamente, que nos hace mucha falta, hermano. Y ahora vamos a orar por cada petición, por cada necesidad. Usted solo tiene que inclinar su rostro y saber que Dios es el Todopoderoso, que Él escucha todo, porque es omnisciente, omnipotente. Entonces, por lo tanto, vamos a confiar en esta tarde y vamos a ir en una oración a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Padre amado, Padre santo, Señor del cielo, yo te pido humildemente y en el nombre de Jesús que tú me despojes de toda preocupación, Señor del cielo, y que, Señor, si yo te he faltado en algún momento, te pido perdón, porque, Señor, es la única forma que esto puede llegar con un aroma agradable delante de ti, Padre Santo. Y yo te pido humildemente, oh Dios, por cada niño de nuestra iglesia, bendito Padre, por cada niño, por cada bebé, Señor del cielo. Yo te pido, Señor, por cada joven, cada adolescente, por cada anciano, por cada hermano de Blanco 1180, Padre Santo. Así también, Señor, te pido por cada ministerio, Señor, de nuestra iglesia. Gracias, Padre. Señor, te pido por los gobernadores de esta tierra, Padre amado, que tú le toques, bendito Dios. Te pido, Señor, por esta pandemia, oh Dios del cielo. Sabíamos, Señor, que en algún momento vendría porque está escrito, tú lo has dicho, Señor.
Te pedimos por ella, Señor. Te pedimos por esta pandemia, Señor. Te pedimos por cada hermano que está enfermo en su hogar, oh Dios del cielo, que tú le visites, Padre, que tú puedas poner tu mano sanadora sobre cada hermano o hermana que esté enfermo, oh Dios del cielo, sabiendo que solo tú lo puedes hacer en tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Sabemos que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente, que tú escuchas, Señor, que eres el dueño de todas las cosas, eres el dueño del universo, Señor. Tú creaste los cielos, la tierra y el mar, Señor del cielo. Sabiendo, Señor, que tu oído está presto a cada petición, que cada hermano en esta tarde que tiene su rostro inclinado delante tuyo, Padre, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, tú contestas cada oración, cada petición, Padre amado. Te pido por cada una de mis hermanas que están enfermas, Señor, las ancianas que se encuentran en su hogar y enfermas, visítales por misericordia, tócales, Señor, hazles sentir que no están solas, que tú estás con ella, Padre amado. Yo te pido en esta tarde, Señor, humildemente y en el nombre de Jesús, por mi pastor Arturo Leal y por su esposa Liliana Vergara, Padre amado, para que tú, Señor, los sigas fortaleciendo, para que tú los levantes cada día, Señor, para que tú tengas misericordia de nuestro pastor Leal, Padre Santo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu infinita misericordia, Señor, sea sobre, Señor, nuestra pastora y nuestro pastor, Padre amado. Así también te pido por nuestro pastor Rubén Contreras, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, porque lo has sanado, Señor. Gracias, Padre. Agradecemos porque tú lo tocaste y lo levantaste, oh Dios. Te pido por su esposa, Marcela Méndez, Padre amado. Te pido por cada uno de sus hijos, Señor del cielo. Tócales, Señor, levántales cada día. Pone muros y vallado en derredor de ellos, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Soy una agradecida de ti, Señor, porque hasta aquí tú no nos has dejado, Padre Santo, y no has guardado y no has cuidado, bendito Dios. Gracias por tu misericordia, porque a veces no somos merecedores de nada, oh Dios, pero tu amor, Señor, tu misericordia por nosotros nos tiene levantado, Padre amado. Gracias, Señor. Te dejamos todo ahí en tus plantas, Señor, sabiendo que tú contestarás según sea tu infinita voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Alabado sea nuestro Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú contestas la oración, Señor. Amén. Y sabemos que tú estás obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Sí, Señor del cielo. Amados hermanos, vamos a escuchar una alabanza. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cantar, a adorar a nuestro Señor. Amén. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios
Amén. Gloria al Señor. Adoremos a nuestro Padre Celestial. A Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo te declare con poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso.
Amados hermanos, queremos esta tarde que Dios prepare nuestros corazones, nuestra mente, para escuchar tu palabra, que traerá tu sierva o tu siervo. Amén, sí, Señor. Y sabemos que esa palabra penetra, que es arma de doble filo. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, prepáranos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Bendice a tu siervo, Señor. Llénalo de tu misericordia, de tu entendimiento, de tu sabiduría y de tu gracia, Señor. Todo esto, Señor, lo hacemos para ti, mi Dios. Porque tú eres bueno, misericordioso, un Padre bueno, un Padre bondadoso. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Dios les Saludamos bendiga. a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. En el nombre de hermano, Jesús. hermano. Gracias, Señor. Que Dios bendiga sus vidas, su familia. Amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Le bendecimos desde este Amén. lugar Amén. a cada uno de ustedes, hermano amado, esperando y confiadamente en Dios que Él un día nos pueda sacar de esta pandemia tan grande, hermano Amén. amado. Que el Señor les bendiga. Les extrañamos, hermano. Amén. Sí, Señor, le extrañamos a cada uno de ustedes. Dios lo sabe. Dios conoce todas nuestras necesidades, conoce nuestros sentimientos, nuestro pensar. Y sí, le extrañamos mucho, extrañamos el no poder congregarnos, el abrazo de nuestros hermanos. Pero Dios tiene todo bajo su control. Amén. El Señor le bendiga, amado hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludamos en el amor del Señor. Es un privilegio nuevamente que el Señor me da poder llevar una palabra para nuestras vidas. Amén. Y esperando en el Señor que usted se encuentre bien en su hogar, que su familia también se encuentre bien. Ya siempre orando al Señor en nuestros corazones, en nuestros hogares, por cada uno de ustedes, orando entre nosotros como hermanos, para que el Señor en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, Él nos sea sosteniendo, nos sea sustentando, amén, con la diestra de su justicia, que podamos estar en nuestros hogares en paz, en tranquilidad, y gracias al Señor nuevamente porque ha provisto estos medios de comunicación, para que podamos recibir su palabra, para que sigamos alimentándonos con su palabra. Así que le voy a pedir en esta tarde que usted pueda disponer su corazón a escuchar su palabra. Ya hemos alabado el nombre del Señor, hemos cantado su nombre, amén, con estas alabanzas que ha traído la familia Carrizo Alcántara, que haya sido de bendición para su vida, amén, y ahora quiero que disponga su corazón a escuchar su palabra, lo que el Señor tiene que hablar a nuestras vidas. Si puede compartir este enlace para que los hermanos se puedan conectar también, va a ser bueno. Si alguien que no conoce de Cristo y necesita escuchar su palabra también, puede compartirlo, hay libertad de hacerlo. Amén. Nuestra congregación se ha caracterizado siempre por predicar la sana doctrina, así que libremente podemos compartir estas prédicas que tenemos en nuestra iglesia Asamblea de Dios, ahí de Blanco 1180. Nuevamente un abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Hemos cumplido un año más de vida como congregación, gracias al Señor, 73 años, estuvimos celebrándolo la semana pasada, el día viernes, que el Señor también nos acompañó. Fue un momento agradable poder ver a nuestros hermanos. Ya le cantamos al Señor, también tuvimos un momento de comunión. Amén. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para seguir estudiando de su palabra. Le voy a invitar a que pueda abrir ahí en su casa esta carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al 12. Amén. Aquí la Reina Valera pone como título a estos dos versículos, dice: juzgando al hermano. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo 11 al versículo 12. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice así su palabra: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted habla a nuestras vidas. Le pido en esta hora, Señor, que usted sea a través de su palabra, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, que su Espíritu Santo
sea hablando a través de mi vida, que pueda llevar una palabra a mis hermanos, que podamos ser edificados, que podamos ser exhortados con tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, sus caminos, a seguir sus pisadas, Señor. Como dice aquí tu palabra, a no ser murmuradores, Señor, a no juzgar al hermano. Ayúdanos, Señor, a tener humildad, a tener mansedumbre, Señor, para tratar a cada uno de nuestros hermanos en la fe, Señor, que están con nosotros, a amarles, Señor, a orar los unos por los otros, Señor. Bendiga en esta hora su palabra en nuestras vidas, Señor. Bendiga mi vida, mis labios, Señor, que su Espíritu Santo, nuevamente le pido, sea hablando a través de mis labios, Señor, a través mío, para que mis hermanos puedan ser, Señor, alimentados con tu palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunas consideraciones sobre esta carta de Santiago, que yo he venido predicando hace a varios viernes, cuando me ha tocado, el Señor ha puesto en mi corazón compartirle esta carta con ustedes. Ya vamos ya en el capítulo 4, versículo 11, ya vamos avanzando, estamos casi por terminar, ¿ya? Y hemos venido hablando algunas consideraciones de esta carta de Santiago. Recordar primeramente que esta carta, Santiago, ya que su verdadero nombre, y siempre lo digo, es Jacobo, el medio hermano de Jesús, ya la escribió para nosotros. Ya esta carta fue escrita para los cristianos, ya para los cristianos. Y si nos vamos dando cuenta, mientras hemos ido compartiendo esta carta, nos damos cuenta que el Señor ha hablado y ha instruido nuestras vidas, cómo debemos comportarnos como cristianos. Y en la medida que la hemos ido estudiando, ya también debemos tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, para dejar que el Espíritu Santo vaya examinando nuestras vidas. Ya yo me he maravillado al ir estudiando, ya he ido preparando esta palabra para ustedes, cómo el Señor también ha tratado primeramente con mi vida. Ha tratado en cada uno de estos capítulos que yo he ido leyendo, ha ido tratando con mi vida, ha ido examinando también mi vida, y me ha mostrado algunas cosas que yo también debo cambiar como cristiano. ¿Ya? Entonces, es importante, hermanos, es importante entender que la palabra que el Señor trae a nuestras vidas es para que nosotros vayamos teniendo un crecimiento también espiritual, y dejar que el Espíritu Santo examine nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Y a veces cuando escuchamos la palabra y toca nuestros corazones, no decir, mira, esta palabra es para tal o cual hermano. Mira, de verdad este hermano, en los capítulos de Santiago que habla sobre la lengua, si este hermano en realidad no refrena su lengua, y no la tomamos como para nosotros. ¿Ya? La idea de la palabra del Señor es que la examinemos, que cada uno examine su vida a la luz de las Escrituras. Ya debemos considerar esta carta, hermanos, de Santiago como una guía práctica. Ya podemos tomarla como una guía práctica para el cristiano. Ya debemos hacerlo, debemos ir escudriñando estas Escrituras y ir dándonos cuenta que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Ya? Y como lo dice el capítulo 1 de esta carta, el versículo 22, debemos ser no solamente oidores, ¿ya? Sino también hacedores de la palabra del Señor. Y tener un corazón dispuesto, hermanos. Ya debemos recibir esta carta con corazones dispuestos a seguir las instrucciones de ¿quién? Las instrucciones del Señor. Recuerde, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Nos redarguye, ¿verdad? Nos muestra, nos corrige, ¿verdad? Y también nos va edificando. Ya toda esta Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas, y debemos tomarla también como una instrucción para el cristiano. Sobre todo esta carta, sabemos que toda la Escritura nos sirve, pero esta carta Santiago, ¿verdad?, la escribió a los cristianos. Todo lo que habla aquí es para los cristianos. Ya debemos ir creciendo en este caminar en Cristo. Y como les decía en un principio, al leer esta carta, nos vamos dando cuenta y el Señor va sacando a la luz todos los errores o pecados ya que hay en nuestras vidas. Y hay cosas que debemos quitar. Con la ayuda del Señor, cosas que el Señor nos muestra a través de esta carta, que debemos ir quitando con la ayuda del Espíritu Santo de nuestras vidas. Ya el Señor, como les decía, ha ido descubriendo también mi vida a través de esta carta, a la luz de ¿qué? A la luz de su palabra. ¿Ya? Nos ha dicho en los primeros capítulos que somos bienaventurados cuando soportamos las pruebas, cuando soportamos las aflicciones. Ya el Señor Jesucristo, ya ahí en el Evangelio de Juan, ya nos había dicho que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Y aquí el apóstol Santiago en los primeros capítulos nos dice que somos bienaventurados cuando soportamos las pruebas, cuando soportamos las aflicciones. Y si nos vamos dando cuenta de los primeros capítulos, ya nos va hablando de nuestro diario vivir.
de lo que como cristianos ya vamos viviendo y vamos también padeciendo, porque a veces creemos que como cristianos, algunas veces se predica un evangelio color de rosa. Y la verdad de las cosas es que como cristianos también tenemos dificultades, también tenemos aflicciones. Y por eso el Señor nos va exhortando a través de esta carta, y Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? En este mundo vamos a tener aflicciones. Pero el apóstol Santiago nos dice que somos bienaventurados cuando soportamos las pruebas. También nos siguió exhortando, ¿verdad?, en no hacer acepción de personas. Ya también nos ha hablado y sigue hablando esta carta de las relaciones que tenemos entre cristianos, de las relaciones interpersonales que podemos tener, que no debemos hacer acepción de personas. Y esto no solamente en la congregación, hermanos, también debemos llevarlo a nuestra vida cotidiana, con aquel que no es cristiano. Tampoco debemos hacer acepción de esa persona. Si podemos ayudar a alguien necesitado, aunque no sea cristiano, debemos hacerlo. Ya no juzgarlo, ¿ya? Y debemos tener siempre esta actitud, en la cual nos manda el Señor a hacer. Ya también el apóstol Pablo en Santiago nos exhorta, ¿verdad?, que ya no hay, ¿verdad?, cristiano, no hay judío, no hay griego, no hay varón y no hay mujer. Entonces, no debemos como cristianos nosotros hacer acepción de personas. Capítulo 2 de Santiago nos habla de ayudar al hermano, ya que si tenemos fe, debemos demostrarla, ¿verdad? ¿Cómo? Ayudando al hermano, haciendo buenas obras. Si no, nos dice el apóstol Santiago que nuestra fe es muerta. Ya podemos estar cantando, podemos estar alabando al Señor. Yo puedo acá estar dando esta prédica para ustedes, pero si no tengo amor hacia el prójimo, si no demuestro esta palabra que está en mi vida hacia el prójimo en buenas obras, ¿verdad? Dice que mi fe es muerta. Entonces nuestra fe la demostramos ¿cómo? Haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. Capítulo 3 nos habla de la lengua, que debemos controlar esta lengua, dice el apóstol Santiago, que es como dice, que es como un fuego. ¿Ya? Debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, aprender a refrenar nuestra lengua. Y ahora en estos versículos que vamos a estar compartiendo un momento más, vamos a seguir hablando también de la lengua. Ya va a ser un pequeño paréntesis. El apóstol acá nos va a hablar de la sabiduría también, esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Y para qué nos ayudaba? Dijimos también en unos viernes atrás, esta sabiduría que viene de lo alto a ser mansos. ¿Verdad? Nos ayuda la sabiduría que viene de lo alto a tener mansedumbre. Y vamos a ver qué importante es la mansedumbre en nuestras vidas para aprender a refrenar nuestra lengua, para aprender a no murmurar del hermano. Es importante la humildad y la mansedumbre que ya nos había hablado Santiago en esta carta, en los capítulos anteriores. Cómo tratar al hermano y al prójimo con mansedumbre. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, hermanos, lo vuelvo a repetir. A través de todos estos capítulos de esta carta, el Señor ha ido moldeando primeramente mi carácter, ha ido sacando a la luz algunas cosas, ¿verdad?, que yo debo cambiar primeramente en mi vida, y va a ir moldeando, y ha ido moldeando nuestro carácter. Todos sabemos, hermanos, y si pudiésemos estar en la congregación presencial, si yo preguntara, ¿a quién le cuesta controlar la lengua? Yo creo que todos me dirían, amén, ¿verdad? Porque es un miembro difícil de controlar, ¿verdad? Hablamos a veces de más. Imagínense el apóstol Pedro, que vivió 3 años, casi 3 años y medio con Jesús, llegaba y hablaba rápidamente, ya poco controlaba su lengua. Entonces, sin lugar a equivocarme, yo creo que a todos nos cuesta, hermano, ¿qué cosa controlar la lengua? Entonces debemos ser sinceros con el Señor nos conoce. El Señor muestra esto en nuestras vidas, no para Él saber cómo estamos en nuestro interior, porque Él ya nos conoce. El Señor ha ido sacando a la luz, a través de su palabra, cómo están nuestras vidas, para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos actuando y cómo estamos delante de la presencia del Señor, no para condenarnos, ¿verdad? No para decir, mira cómo estás tú, cómo lo estás haciendo, no, para que nos demos cuenta, le pidamos perdón al Señor y el Señor nos va a ayudar a controlar este miembro que es difícil, que es la lengua. Ya al principio del capítulo 4 nos habló de la amistad con el mundo. Y ahí y Santiago nos hablaba de dónde provienen estas guerras, de dónde provienen los pleitos. E insisto, hermanos, pleitos y guerras ¿entre qué? Entre hermanos de una misma congregación, entre cristianos, quizás no de la misma congregación, de otras congregaciones, pero que tienen problemas y pleitos entre ellos. No, que yo no voy a visitar esa iglesia porque este hermano que está ahí me cae mal,
y por X motivo tenemos pleitos. ¿Y de dónde provienen estos pleitos? Dice la Escritura, es de nuestras pasiones, de nuestras envidias, de nuestras codicias, que combaten, dice, en nuestros cuerpos. Entonces el Señor también nos ha exhortado y nos ha hablado de que debemos, ¿verdad? Y que Dios resiste al soberbio. ¿Y a quién da gracia? La gracia al humilde. Entonces, mansedumbre, humildad. Mansedumbre, humildad. Debemos ser humildes, hermanos. Como cristianos, recuerden, tenemos el ejemplo, nuestro Maestro, Jesucristo, que Él fue humilde. Ya aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vamos a tener paz para nuestras almas, para nuestros corazones. Ya entonces, al ser humilde, al ser mansos, vamos a dejar que el Señor nos instruya a través de su palabra y vamos a poder ponerla también por obra y eso va a traer automáticamente, hermanos, en nuestras vidas un crecimiento, ya un crecimiento en los caminos del Señor. Y el apóstol Santiago en el capítulo 1, ya para qué nos exhorta y por qué nos está exhortando a través de toda esta carta, dice el 1:4, mas tenga, dice, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ya, para eso hacemos perfectos y cabales. Como cristianos debemos alcanzar esta perfección, ser perfectos y cabales para que no nos falte ninguna cosa. Ya, esa debe ser nuestra meta, hermanos, al estudiar la palabra del Señor. Que el Señor nos vaya ayudando en este caminar para ir perfeccionando. ¿Ya? La humildad, hermanos, debe ser una característica principal del cristiano. Debemos ser humildes, hermanos. Debemos ser conocidos porque somos humildes de corazón. ¿Ya? No podemos perdonar a un hermano si nos has hecho algún agravio, ¿ya? Pero decir, sabe, hermano, yo te perdono, pero sabe que no te quiero volver a ver. Prefiero que nuestra relación quede aquí nomás. Yo te perdono, sí, pero prefiero no volver a tener contacto contigo ni ningún tipo de relación. Entonces, eso, hermano, no es humildad. Eso no es perdón. ¿Ya? Yo me pregunto cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Si tenemos esta actitud. Es decir, no, yo en realidad con este hermano no tengo nada, yo me hizo algún daño, pero yo lo perdoné, pero en realidad no lo quiero volver a hacer. Yo me pregunto, ¿cómo lo va a hacer cuando lleguen al cielo? Cuando estemos todos reunidos en el cielo y nos encontremos con ese hermano que perdonamos, pero que quizás nunca más volvimos a ver. Que realmente, si somos sinceros, no lo perdonamos de corazón. ¿Cómo nos vamos a ver en el cielo? Vamos a ver al hermano de lejos ahí en el paraíso y vamos a pasar por otra nube, no sé. ¿Cómo lo iremos a hacer? Debemos perdonar de corazón y si nos cuesta, porque nos cuesta, hermanos, debemos ser sinceros. Las relaciones interpersonales son muy complicadas. Todos tenemos diferentes tipos de carácter, unos más fuertes, otros más suaves, pero siempre vamos a tener dificultades entre los hermanos. Pero con la ayuda del Señor y también disponiendo nuestras vidas, hermanos, a ser humildes, a ser mansos, el Señor nos va a ir dando el perdón que realmente debemos entregar a un hermano que nos ha hecho algún daño. Ya si el Señor perdonó al hermano, si el Señor lo perdonó a usted, el Señor me perdonó a mí. Nosotros no podemos tener un corazón altivo y decir, no, yo no lo puedo perdonar. No, hermanos, debemos perdonar. Si nos cuesta, decirle al Señor, Señor, me cuesta, ayúdame a perdonar. El Señor nos va a ayudar. ¿Ya? El Señor siempre nos ha animado. El Señor Jesucristo con su ejemplo nos animó. ¿Ya? Dice, mírenme a mí, imítenme a mí, yo soy manso y soy humilde de corazón. Y se va a dar cuenta, hermano, cómo cuando uno deja de lado las rencillas, cuando uno perdona a alguien que le ha hecho un agravio y lo perdona de corazón, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo nuestra alma tiene descanso. Vamos a poder dormir en paz, vamos a poder participar en la congregación, vamos a poder participar de retiros con otras congregaciones, sabiendo que no tenemos nada en contra de algún hermano que nos podemos topar. Porque si no, no vamos a descansar, no vamos a dormir en paz. Vamos a estar siempre, eso va a estar siempre ahí en nuestros corazones y el Espíritu Santo, téngalo por seguro, le va a ir recordando cada día esa situación que tiene con el hermano. Y le va a ir diciendo, tienes que ponerte a cuenta con tu hermano, tienes que ponerte a cuenta con tu hermano. La Escritura dice que si usted tiene algo en contra del hermano y va y entrega su ofrenda al Señor, ya sea su diezmo, ya sean sus oraciones, ya sea su alabanza al Señor, y dice, y ahí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, dice la Escritura, ve y reconcílate primero con tu hermano, y después trae tu ofrenda. Y ese que te acuerdes, es el Espíritu Santo que le va a recordar. Cada vez que usted va a adorar al Señor y si tiene algún conflicto con alguien, el Espíritu Santo lo va a llevar a la luz. ¿Para qué? Para que usted
¿verdad? Se ponga a cuentas con el hermano para que arregle la situación. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, van a ser conocidos, ¿por qué? Porque os améis los unos a los otros. Y se van a dar cuenta, hermanos, cómo la gente que venga de afuera y nos visite se va a dar cuenta de ese amor que hay entre nosotros. Y ya vamos a llegar a estos versículos de la murmuración, que también es parte de este caminar cristiano. ¿Ya? Y con esta introducción bastante larga, ¿verdad?, sobre la mansedumbre, sobre la humildad que debemos tener, vamos a entrar a estos versículos. Voy a volver a leer el versículo 11 del capítulo 4 de Santiago. Hermanos, dice, ¿se dan cuenta cómo le habla a los hermanos? No es para la gente del mundo, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. ¿Y qué es murmurar? Bueno, algunos sinónimos que encontré yo ahí en el diccionario es difamar, hablar mal de alguien o hablar en contra de alguien. Y algunas definiciones que encontré ahí en el diccionario de la Real Academia, dice hablar en voz muy baja, y en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Porque nadie habla en voz baja, ni a las espaldas de otra persona, si está hablando algo bueno de esa persona o de ese hermano. Lo hacemos porque estamos hablando algo malo de esa persona. Recuerda cuando estaba el Señor Jesucristo y decía que él comía, ¿verdad?, y recibía a los publicanos y pecadores. ¿Qué hacían los fariseos? Dice que estaban murmurando. Y también murmuraban en sus corazones. ¿Cómo Jesús se junta con ellos? ¿Cómo come con ellos? ¿Cómo los recibe? Ya, porque el Señor dice que ha venido a buscar a los pecadores. Ha venido, ¿verdad?, por los que estamos enfermos del alma, a perdonarnos, a rescatarnos. Entonces el Señor hacía esto. También otra definición que encontré dice que es criticar o juzgar a alguien en su ausencia. Esa es la murmuración. Cuando criticamos, hablamos de alguien mal, y más encima la persona obviamente que no va a estar ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa persona no puede defenderse, no puede presentar su punto de vista. Entonces por eso lo hacemos a escondidas y a espaldas. Debemos acostumbrarnos como cristianos a decir las cosas de frente. Obviamente que si tenemos que decirle algo a un hermano que es algo un poco fuerte o en alguna situación que hemos encontrado al hermano, debemos pedirle al Señor, ¿verdad?, sabiduría para decirlo y poder presentárselo al hermano esto de buena manera, con mansedumbre, con amor. ¿Ya? Como si fuésemos nosotros mismos. Hay muchas advertencias en las Escrituras, ya les quiero compartir algunas de ellas, que habla sobre la murmuración. Vamos a ver ahí en Salmos, capítulo 10, versículo 19 al 20. Salmos, capítulo, 50, del versículo 19 al 20, y dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu prójimo, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ya hablando esto, el Señor aquí está hablando de los juicios que el Señor iba a hacer a las personas que estaban haciendo mal. Otro versículo más que habla sobre esto mismo, Salmos, capítulo 101, versículo 5, dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo descubriré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Le voy a invitar también que me acompañe a Proverbios, capítulo 10, versículo 18. Proverbios, capítulo 10, versículo 18, y dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que propaga calumnias es necio. Proverbios 6:19, todas son advertencias del Señor acerca de la murmuración, de la calumnia. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, hablando, ¿verdad?, de que las cosas que aborrece el Señor, ¿ya? Y aún 7 dice, le son abominables. Y aquí está hablando también del que siembra discordia entre hermanos. Mateo también nos habla de lo mismo. Abra ahí Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37.
y dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Muchas advertencias, hermanos, en la Escritura, y hay muchas más. Yo puse algunas nomás en honor al tiempo. El apóstol Pedro también habla sobre las personas y menciona ahí en Romanos capítulo 1, si después usted lo puede leer, el versículo 28 al 30, habla de muchos pecados, y dice que Dios los entregó a estas personas, ¿verdad?, que estaban con pecados, con homicidios, con pleitos, los entregó a sus mentes depravadas. Y también ahí habla de los inventores de lo malo, inventores de lo malo, ya soberbios, ya que hablan, que son chismosos. También el apóstol Pablo nos da advertencia de eso. Ya el salmista también habla de que el Señor, ¿dónde va a habitar? ¿En qué tabernáculo? ¿Verdad? No en un tabernáculo, ¿verdad?, que calumnia con su lengua, que hace mal al prójimo. Entonces es importante, hermanos, que esta palabra la tomemos en nuestros corazones, que nos cuidemos de estar murmurando del hermano. Vamos, más adelante, a la luz de la palabra, el Señor también nos va a dar instrucciones de cómo tratar al hermano, ¿ya? Porque si bien es cierto, ya podemos estar calumniando al hermano de algo que es mentira del hermano, pero quizás también estemos hablando de algo que es cierto, ¿ya? Entonces también vamos a tocar ese punto para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Primera de Pedro 2:1 también dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, ¿se dan cuenta? Tenemos que desechar, hermanos, toda difamación, toda hipocresía y toda envidia. Ya cuando murmuramos de un hermano, estamos violando la ley de Dios. Y había una ley que es la ley mosaica, dada a Moisés ahí en el monte Sinaí, que eran los 10 mandamientos. Y en el versículo Éxodo 20:16 nos habla del falso testimonio. Que debemos cuidarnos de dar un falso testimonio contra el prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí estaba la ley mosaica de Dios. Ya, si bien es cierto, nosotros ya no estamos bajo la ley, pero recuerden que el Señor Jesucristo también ahí en Mateo, el capítulo 22, también nos habla y dice que resume toda la ley, todos los mandamientos. ¿En qué lo resumió? En 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer y gran mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamientos que el Señor ha dejado en su palabra. ¿Ya? El apóstol Pablo también, le voy a invitar que abra su Biblia ahí en Romanos, ¿ya? Capítulo 13, versículo 8 al 10. 13 del 8 al 10 también habla, ¿ya?, del amor al prójimo. Dice que el que ama al prójimo cumple, dice, con todas las exigencias de la ley. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Entonces, cuando usted está murmurando, hermano, cuando estamos murmurando de algún hermano, estamos también transgrediendo de alguna manera la ley del Señor. Ya debemos ser conocidos, hermanos. El Señor Jesucristo lo enseñó a sus discípulos. Deben ser conocidos, ¿por qué? Porque se amen los unos a los otros. Y viene esta pregunta, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo esta palabra, ¿y qué pasa, hermanos, si es verdad lo que yo estoy diciendo de X hermano? Quizás estoy diciendo que este hermano robó y realmente robó. ¿Qué debo hacer? ¿Debo decirlo? ¿Debo comentarlo? ¿Sabe, hermanos? No por el hecho de decir algo que es verdad de un hermano, es necesario decirlo. No siempre es necesario, hermano. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Porque si yo voy a decir eso enfrente de la congregación y lo voy a estar murmurando con el hermano que se me cruza en mi camino, ya quizás voy a estar haciendo un mal mayor. Voy a estar haciendo un mal mayor a la persona que va a escuchar
y de la persona que yo estoy hablando, que yo estoy murmurando. Porque la murmuración no solamente es decir cosas que son mentiras del hermano. Cuando yo estoy hablando de algo que es verdad que el hermano hizo, también estoy murmurando de él. Porque la Escritura no es como me enseña a tratar estos asuntos. Y quizás, hermano, a veces es mejor mantener esto en silencio, orar por ese hermano para que el Señor redarguya su corazón. Ya vamos a ver algunas instrucciones también que nos da la palabra. La evidencia de ser un cristiano verdadero es tener una lengua refrenada. Que podamos controlar nuestra lengua. Gran parte de esta carta de Santiago habla sobre nuestras relaciones y cómo controlar nuestra lengua. Ya cuando estamos, hermanos, criticando, difamando algo negativo de alguna persona, de algún hermano, también nos estamos erigiendo como jueces, porque nos estamos poniendo en una postura de decir, mira, este hermano está haciendo tal cosa. Y de alguna cierta manera yo estoy diciendo, yo no la estoy haciendo, yo no la hago. ¿Se acuerdan la oración del fariseo y del publicano? Gracias, Señor, te doy porque no soy como este publicano. ¿Y qué estaba diciendo el fariseo en otras palabras? Yo no hago lo que hace él. Entonces, a veces cuando estamos difamando, criticando la nota, también nos estamos poniendo en una postura, ¿verdad?, de que yo soy prácticamente perfecto. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado. Es fácil, hermanos, condenar. ¿Ya? Es fácil criticar y a veces no vemos nuestros propios defectos. Ya no los vemos. Estamos viendo la paja en el ojo del hermano, dice el Señor Jesucristo, y no has de ver la viga que hay en tu ojo. Saca primero, dice la Escritura, tu viga y ahí vas a ayudar a tu hermano. Y no dice que no hablemos con el hermano, ¿se da cuenta? Jesucristo dice, primero saca la viga que hay en tu ojo. ¿Para qué? Para que yo pueda sacar y tener mejor visión para sacar la pajita que hay en el ojo de mi prójimo, la pajita que hay en el ojo de mi hermano. ¿Ya? Entonces, cuando Santiago, hermano, nos está diciendo que no murmuremos, y esta palabra es para nosotros, es porque lo estamos haciendo. Recuerden, la palabra del Señor es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, si el Santiago en esta carta nos está diciendo, no murmuréis los unos de los otros, es porque lo estamos haciendo, es porque lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Y es un pecado, hermanos, es un pecado la murmuración, que debemos quitar de nuestras vidas. Ya debemos quitarla de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, hermanos, no murmura de nosotros. Sabemos que tenemos un acusador delante de Dios, que es Satanás. Pero el Señor Jesucristo no lo hace. ¿Ya? El Señor no vino a condenarnos, el Señor vino a perdonarnos. ¿Ya? ¿Recuerdan la mujer samaritana cuando el Señor se encontró con ella, que le pidió de beber? ¿Ya? El Señor sabía que ella tenía 5 maridos, y el que ella ahora tenía no era él tampoco. Pero el Señor Jesucristo no fue a contarle a sus discípulos, oye, esta mujer samaritana tiene 5 maridos, y el que no fue a decir eso. El Señor no murmura de nosotros, hermanos. Nos recibe, saca a la luz lo que hay en nuestras vidas, si es pecado, ¿verdad? Pero para perdonarnos. Ya tenemos bastante ejemplos en la Escritura sobre esto. La mujer adúltera que llegó y la iban a apedrear. ¿Qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos? Se fueron. ¿Y qué le dijo después el Señor Jesús a esta mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ya cuando estamos murmurando, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Estamos murmurando, estamos condenando a esa persona. La estamos condenando, la estamos juzgando de antemano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando las cosas negativas del hermano. Nadie murmura algo positivo. ¿Ya? Si usted se da cuenta, todos estos programas de farándula que hay en la tele, o si usted compra alguna revista, que creo que no las compra, de farándula, se va a dar cuenta que todo lo que se habla de las personas conocidas, famosas, son puras cosas negativas. No hay nada positivo en eso. Y si nos estamos acostumbrando a ver este tipo de programas, leyendo este tipo de cosas, nos vamos a acostumbrar a hacerlo también. Entonces debemos cuidarnos también de lo que estamos viendo, hermanos. Y esta boca chismosa que podemos tener, estas murmuraciones que podemos hacer como cristianos, también necesita a alguien que las oiga. También necesita a alguien que tenga comezón de oír estos chismes, comezón de oír, ¿verdad? Cosas de otros hermanos. Entonces, quizá usted no es chismoso, pero quizás sí le está poniendo, o sí estamos poniendo, me incluyo, oídos a escuchar chismes que vienen a contarnos de otros hermanos. Y ahí quizás vienen con la excusa y
y más de alguno yo creo que lo ha dicho o lo ha escuchado. Hermano, tengo que contarte esto de este hermano, pero te lo voy a contar para que lo tengas en oración, para que nos juntemos a orar por él, ¿verdad? Y lo que menos hacen después es orar, pero sí ocupan mucho tiempo en hablar mal del hermano, en contar la copucha, el chisme, ¿verdad? Debemos tener también cuidado con estas relaciones, con quien nos juntamos, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo también hay en Romanos capítulo 5, versículo 11, miren lo que nos dice, también nos exhorta, y es una advertencia que hace el apóstol Pablo, aquí en Romanos, capítulo 5, 11, miren lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestro Dios, por el Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, verdad, a través de Jesucristo nos ha reconciliado? Porque todos somos pecadores, hermanos. Entonces, al llevar chismes, al juzgar al hermano, estamos condenando al hermano. Lo estamos condenando. ¿Ya? Entonces, también el apóstol Pablo nos advierte de eso. En más nos advierte, dice que si alguno llamándose hermano, ¿ya? Y ahí nombra una serie de pecados, fornicarios, maledicientes, ya dice que aún con el tal no comáis. O sea, el que está hablando mal del hermano, ya dice que con él ni siquiera comamos. O sea, debemos tener cuidado. Si realmente, ¿verdad?, somos cristianos y nos llamamos cristianos, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con lo que hablamos y con lo que también escuchamos. Ya debemos tener mucho cuidado, hermanos. Apóstol Pablo también nos advierte ahí en Romanos, capítulo 14, versículo 4 al 10. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 14, hablando también sobre esto, sobre el juzgar al hermano. Romanos 14, el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero dice que estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces uno piensa que el hermano va a caer, que el Señor no lo va a levantar, pero el Señor dice, no juzgues a mi criado, porque todos somos siervos del Señor. Dice, no juzgues al criado ajeno, porque va a estar en pie, porque el Señor lo va a sostener en pie. Y el 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Y el apóstol Santiago acá, para que no nos confundamos, ¿verdad?, no nos está diciendo que no debemos emitir un juicio. ¿Ya? Lo que no hacemos es emitir un juicio condenatorio. Porque sí debemos, hermanos, y la Escritura también nos enseña eso, a observar, ¿verdad? A juzgar qué es bueno y qué es malo. Ya debemos, a la luz de la Escritura, saber lo que está bien y lo que está mal. Como cristianos debemos hacerlo. Porque si alguien está caminando equivocadamente y está congregándose con nosotros, la iglesia, ¿verdad?, es la encargada de ayudarlo a volver a esta senda correcta, a mostrarle a la luz de la palabra que está mal. Entonces la Escritura es la que corrige y debemos dar esa instrucción. Entonces como iglesia sí debemos hacer juicios de lo que está bien y de lo que está mal, pero no juicios condenatorios. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, el Santiago acá no nos está prohibiendo hacer juicios. ¿Ya? Juan, mira lo que dice Juan 7:24, hablando sobre los juicios. Le vuelvo a repetir, nosotros no juzgamos para condenar al hermano. ¿Ya? Emitimos un juicio, ya, para saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Porque si no, no sabríamos, hermanos, cómo manejarnos en esta vida. Entonces sí debemos hacer juicios de valor también. Ya, saber cuándo algo que estamos haciendo va en contra de los valores cristianos. Debemos estar atentos a eso. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Se dan cuenta que debemos juzgar, pero con justo juicio, a la luz de las Escrituras? Primera de Corintios 2:15, vean lo que dice. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se dan cuenta? El espiritual tiene que juzgar
como nosotros como cristianos, debemos juzgar las cosas para saber si están bien o estar mal. Pero, hermanos, lo dije un momento atrás, hay cosas que realmente no necesitan salir a la luz, no necesitamos nosotros hablar quizás con el pastor o con los diáconos de la iglesia, sino directamente con el hermano. Y ayudar al hermano, estar en oración con él para que el Señor lo levante. ¿Ya? Pero sí hay van a haber momentos en nuestra vida como cristianos, ¿ya? Que no vamos a poder callar algo que hemos visto del hermano, que sabemos así es, a ciencias ciertas, que es así. ¿Ya? Debemos también ayudar y pedirle ayuda al Señor para poder manejar esta situación de la mejor manera. ¿Ya? Porque si el hermano, ¿verdad?, que cayó en alguna situación en particular, ¿ya?, y yo al quedarme callado de esta situación produzco un daño mayor al hermano, a la congregación, ahí sí que vale la pena que usted lo diga. Pero también el Señor acá nos da instrucciones, y con esto también voy a ir terminando, de cómo hacer esto, cómo hacer, cómo también restaurar al hermano, cuando lo hemos visto que ha caído en algo. Definitivamente no murmurándolo, eso de plano, ¿verdad? No hay que hacerlo. De plano no debemos murmurar del hermano, sea verdad o sea mentira, lo que sabemos del hermano. Tampoco, vuelvo a repetir, poner oídos a la persona que nos va a traer chismes cada domingo, cada sábado de la semana, de algún hermano o de la congregación. No ponga oídos, hermano. Se hace partícipe también de ese chisme. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Aquí el Señor Jesucristo dando las instrucciones. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La primera instrucción. Yo veo un hermano que o pecó contra mí, y también se puede dar en el contexto de que yo sé algo del hermano que me llegó por una fuente confiable. ¿Qué debo hacer? Tomar al hermano a solas. Hermano, sabes que quiero conversar contigo, y para esto pedirle mansedumbre, humildad, ya como dice también acá la Escritura, tratando al hermano como a uno mismo, con misericordia, con amor. Hay que restaurar al hermano. Hablamos con el hermano, ¿sabe qué? Usted está en esta situación, y hablar con el hermano. Ya, sigamos leyendo. A solas con el hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo ideal, que el hermano que nos recibe, ¿verdad? O si algún hermano viene a hablar a nosotros que estamos cometiendo algún pecado, le recibimos, oramos juntos, abandonamos el pecado, importante, el Señor nos restaura, queda entre hermanos. Instrucción del Señor. Mas si no te oyere, el hermano dice, no, hermano, no me diga nada, esta es mi vida privada, yo no quiero saber nada, usted no se tenía por qué meter. Mas si no te oyere, tome aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como buenos cristianos? Nos acercamos, que pueden ser los diáconos de la iglesia, ¿verdad? O junto con el pastor, y nos acercamos a hablar con el hermano. Ya, no vaya a buscar al hermano, el que puede ser el chismoso de la iglesia. Busque son hermanos que sean moderados, ¿ya? Porque va a haber una situación que va a salir a la luz de la persona o del hermano con el cual vamos a hablar. Entonces dice, vaya y busque a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra que usted va a hablar con el hermano. Si no los oyere a ellos, y aquí está la tercera instrucción, dilo a la iglesia. ¿Ya? Entonces, tampoco a viva voz, hermanos, tampoco en un culto, ¿verdad? Pida la palabra, suba al púlpito, tome el micrófono y diga, hermano, está en tal pecado. No está diciendo esto la palabra. Dice, si no, dígalo a la iglesia. Entonces, hablamos con el pastor, ¿verdad? Con el grupo de diáconos, ¿ya? Y tratamos de arreglar también por ahí la situación. Pero dice, si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Ya? Entonces ahí dice la Escritura, ni con los tales comáis. ¿Ya? Pero esas son las instrucciones que nos da la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo. ¿Ya? En 1 Juan 5:16 dice, si tú ves a tu hermano cometer pecado, ora por el hermano. El Señor dice que le dará vida. Primero, ore por el hermano y se va a dar cuenta cómo el Señor va a hablar a la vida de ese hermano. Ya debemos, hermanos, debemos cuidarnos de las murmuraciones. Ya debemos cuidarnos de eso. Ya si algún hermano, también el apóstol Pablo dice, sorprendido en alguna falta, nosotros, dice que somos más espirituales, tenemos que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Tenga eso siempre en cuenta, hermanos.
espíritu de mansedumbre, mirando al hermano como a nosotros mismos. Ya no sea, dice, que seas tú también tentado y vayas a caer en este pecado. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Ya pidamos al Señor que nos ayude, ya que siempre tengamos un corazón humilde, ya un corazón receptivo a la palabra del Señor, que recibamos esta palabra con humildad, y el Señor, hermano, nunca nos les va a dejar solo. Ya, y nuestro propósito ya siempre debe ser que seamos perfectos y cabales para que no nos falte ninguna cosa. Vamos a orar para ir terminando. Bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias porque habla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra por obra, en práctica, Señor. Si quizá alguna vez hemos murmurado, y que sí lo hemos hecho, hermano, le pedimos que usted, Señor, le pedimos que usted nos perdone, que tú nos ayudes a amar al prójimo cuando sepamos algo del hermano que no está bien, poder orar primeramente por él, por nuestro prójimo también, y no estar murmurando a sus espaldas. Señor, ayúdanos a ser como tú, a tener corazones humildes, y a corazones mansos, Señor, y amarnos los unos con los otros, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra. Bendiga a mis hermanos, bendiga a la congregación, a alguna persona que quizás esté escuchando esta predicación también, que sea de bendición para su vida. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Maranata, Cristo viene.